Salud y paz en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos trae Dios el día de hoy. Dice la primera carta de Juan en su capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Me detengo aquí. Es un llamado de alerta que nos hace Dios a través del apóstol Juan, de que nos cuidemos. ¿Cómo? Velando, teniendo una actitud vigilante, teniendo cuidado de qué cosas estamos oyendo y a quién le estamos creyendo. Mejor si no nos detenemos a escuchar a quien no habla de parte de Dios. Pero como estas cosas a primera vista a veces no podemos percibirla, entonces prestemos atención con entendimiento espiritual para saber si lo que dicen proviene de Dios o no proviene de Dios, porque dice, no le creáis a todo espíritu. Cuando habla de espíritu se refiere a personas. Yo les dije que todos esencialmente somos espíritus, solo que algunas personas, su espíritu les sirve al reino de la luz admirable del Hijo de Dios Jesucristo, y otros espíritus, las otras personas, les sirven al reino de las tinieblas consciente o inconscientemente. Entonces, Él nos dice, tengan cuidado, especialmente de muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Estos falsos profetas son personas que se van a presentar con apariencia de piedad, con rostros de gran sabiduría, tal vez con vestimentas, tal vez con, digamos, toda una orquestación visual, auditiva, inclusive crean condiciones especiales para acercarse a nosotros y aparentar que vienen de parte de Dios, pero el contenido de lo que nos dicen no proviene de Dios. Ahora, estos son esos falsos profetas de los cuales tenemos que tener cuidado. Dicen hablar de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Así que la Escritura, tengan cuidado, no les crean a todo espíritu que venga a hablarle de parte de Dios. Así que hay que probarlos, como lo vamos a ver más adelante. La parte de nuestro ser que se encarga de ejercer esa vigilancia para poder detectar el bien y el mal, y donde se enfoca, se enclaustra la sabiduría y el temor de Dios, no es otra que la conciencia. Es un área del espíritu del hombre que debe estar siempre abonándose, regándose con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la comunión, para que esté inundada e inclinándose al servicio de Dios. De lo contrario, una conciencia que no se mueva en esta manera va a tender a llevar al hombre a las tinieblas, a cometer pecados. Y en la medida que el hombre se vaya enredando en los actos de pecados, productos de la iniquidad y otras obras de la carne, entonces esta conciencia se va a ir cerrando, engrosando, cauterizando, haciendo que ya el hombre no pueda percibir ni a Dios y mucho menos los asuntos espirituales. Así que se vuelve, lejos de ser una persona consciente que discierne el bien y el mal, se convierte en una persona prácticamente inconsciente de muchas cosas que van a pasar a su alrededor y ni siquiera se da cuenta, y por eso terminan creyéndole a todo espíritu, cualquiera que venga a hablarles de parte de Dios. Y terminan diciendo, esto me parece bonito, lo de la nueva era, me parece también bonito, lo de los testigos de Jehová, me parece bonito, lo que dice aquel, me parece bonito, lo de los musulmanes, todo le parece lindo y se lo cree, ¿ve? ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento de Dios y su conciencia no ha sido robustecida en el ejercicio del discernimiento del bien y el mal, que solamente es posible cuando Dios nos habla a través de la palabra y cuando nosotros nos habituamos a vivir en sus estatutos, y entonces estamos acostumbrados a saber con rapidez, porque vivimos esa vida, qué es de Dios y qué no es de Dios. Así que nos hace un primer llamado de alerta. Estos falsos profetas estaban en este tiempo y continúan. Y cada vez, les digo,
sus herramientas, sus métodos son más sofisticados y son de mayor alcance dada la tecnología que hoy día existe. Así que con más razón hoy debemos estar velando y cerrando filas como hijos de Dios para no permitir ser contaminados creyéndole a esta clase de espíritus. En esto conoced, y empieza a precisar Juan, ya hablándonos como un niño para que utilicemos un método de defensa espiritual. En esto conoced el Espíritu de Dios. Vamos a ver cuándo obra el Espíritu de Dios en una persona. Todo espíritu, es decir, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Saben una cosa? Esto de que Dios encarnado entre nosotros, Emmanuel, Dios hecho carne, es el mensaje central de nuestra fe. Esto de algunas personas que dicen, sí, Jesucristo es un profeta, fue un gran maestro, etcétera, en realidad no creen en Jesús, porque usted tiene que tener muy claro y confesar con su boca que ese Jesucristo que nos habla la Biblia es el Hijo de Dios, que desde el principio está con Dios y descendió, por supuesto, de forma sobrenatural y misteriosa, que a nosotros ya no fue revelado, y fue hecho carne entre nosotros. Y ese Jesucristo es el que salvó a su pueblo de los pecados y resucitó de la muerte, venció a la muerte y venció al pecado y fue entronado a la diestra de Dios Padre y está haciendo una obra gloriosa, extraordinaria, ahora viniendo a vivir en nosotros junto con el Espíritu Santo. Si usted no confiesa eso, usted no es de Dios. ¿Sabe? Porque si usted dice que Jesucristo era un hombre, un buen hombre, un gran profeta, un gran maestro, pero su origen es carnal, lo que es nacido de la carne es carne, es decir, no viene de una intervención ni bajó del cielo, entonces toda la historia de la Biblia es falsa. Y ese es el propósito de Satanás. Si él no bajó del cielo, entonces ese que murió en la cruz no podía tener el valor espiritual suficiente para poder pagar el precio por todos los pecados de los hombres, como él los llevó en la cruz del Calvario. Y tampoco resucitó, tampoco regresó del lugar donde había venido. Es decir, el anticristo le está haciendo creer a usted, si usted no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Satanás no fue derrotado en la cruz del Calvario. Que Jesucristo no es principado, no es cabeza de todo principado y potestad. Así que los principados y las potestades satánicas tienen dominio y autoridad sobre nosotros. Les quiere engañar de esa manera, para que usted viva en temor, para que usted se sienta perdido, para que usted no se sienta, usted se sienta eso de más que un vencedor en Cristo Jesús, eso es mentira. Es un mensaje central para nosotros. Así que el que usted escuche podrá decir de Jesucristo cosas hermosas, pero si no en sus argumentos, en sus razones, no confiesa que Jesucristo vino en carne y se hizo un ser humano, que era Dios y se hizo un ser humano, ese espíritu es el espíritu del anticristo que está hablando a través de esa persona. Y lamento por esta persona que está bajo esta influencia de tal espíritu del anticristo. Y dice la escritura, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Más claro, no canta un gallo. Esto no necesito yo explicarlo, ¿no? Si alguien no confiesa, y el confesión es una actividad verbal, de expresarlo, puede ser hasta escrito, por supuesto. Si usted no expresa este entendimiento con credulidad, es decir, creyendo con fe estas cosas, entonces dice la Escritura, esa persona que niega que Jesucristo vino en carne, dice, ese no es de Dios. Y entonces usted se pone a recordar un montón de naciones, de religiones, de sectas que han caído en esto. Niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Aquí no ha venido ningún Mesías todavía. O el Mesías que llegó es otro que no es Jesucristo. ¡Wow! Porque aquí nos dice que el que no reconoce que Jesucristo, no otro, si niegan que este es Jesucristo, el de la Biblia, el que nació sobrenaturalmente de María, sin intervención de hombre, pues que no vino del cielo y nació como carne, ese espíritu no es de Dios. Esta persona está actuando bajo la influencia del espíritu del anticristo, aunque se disfrace esta persona de bondad, sea muy caritativa, eso no es de Dios. Aunque haya nacido en el mismo pesebre donde nació Jesucristo, si no confiesa que ese Jesucristo vino en carne, ese no es de Dios. Bueno, entonces dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, para esta época ya este espíritu andaba socavando la obra que había hecho Jesucristo sobre la tierra. Entonces vino el vencimiento, vino Dios y se hizo hombre, hizo su obra, venció en la cruz, resucitó, le quitó las llaves de la muerte y el pecado a Satanás, llevó cautiva la cautividad, le dio dones a los hombres, unió el cielo y la tierra. Está tratando de negar todas estas cosas. ¿Y quién está detrás de eso? Pues el espíritu del anticristo, el que pretende el perdedor decir que el ganador, el que lo venció, es mentira. Porque él es el padre de la mentira. Y solo los que no tienen una conciencia de Dios son los que caen en las redes de su mentira. Ahora, yo les quiero dar un ejemplo de cómo operan estas cosas. Un hombre, a quien tengo una historia más complicada de guerra espiritual con él, vino un día y me dijo, predícame a Cristo. Entonces, yo dije, ay, qué papayita. Yo no tuve que salir a buscar a alguien, sino que alguien vino y quiere que yo le presente a Cristo. Bueno, con mucho gusto. Entonces empiezo un proceso de evangelización de este hombre. Y comienzo ese mismo día. Y cuando yo llego a la parte espiritual en la que le estoy explicando que la sombra del Espíritu Santo vino sobre María para que se produjera el acto de concepción de Jesús carne aquí en la tierra, él inmediatamente me detiene y me dice, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Tú realmente, estas son sus palabras y quiero repetírselas a ustedes, ¿tú realmente crees que María salió preñada sin la intervención de un hombre, sin un macho? Cuando yo escucho esto, inmediatamente me doy cuenta que estoy en presencia del espíritu del anticristo. Porque si él dice que Jesucristo nació es por la intervención de un hombre, está negando que se trate del Hijo de Dios que bajó del cielo. Y le quiere robar el protagonismo, la identidad, la eficacia del Hijo de Dios y su obra que hizo en vida y luego en la cruz del Calvario, su triunfo sobre el mal, llevando todos nuestros pecados, siendo nuestra porción sustitutoria pues por nosotros, para quitarnos la culpa y el pecado. Entonces me di cuenta que estoy en presencia del espíritu del anticristo. Y entonces continúo con la palabra de Dios ya en fase, en tono de guerra, la cual como testimonio se lo digo, se puso más agresiva al punto que él empezó a sudar, a bajar la tensión, se tuvo que sentar. Y yo continuaba con este tema hasta el punto en que le dije que cuando Jesucristo, después de haber muerto en la cruz y vencer a los principados y los potestades, él se iba alterando. Y que cuando él fue a las profundidades de la tierra, a las regiones infernales, y le quitó y les robó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, en un vencimiento total, inmediatamente se produce el hombre, así como esta distancia que veo yo en cámara de ustedes, el sin mover su cuerpo, su rostro, como una imagen espiritual, se acercó a mí gritando, ¡no! Y el Señor me puso como estrategia de guerra que levantara este dedo y se lo pusiera en la frente.
por el dedo de Jehová retrocede y te callas. Y tuvo que callarse, retroceder, y el hombre se orinó y se desmayó. Bueno, este es el espíritu del anticristo. Él quería, mediante este argumento humano, racional, de decir que ninguna mujer puede quedar preñada sin intervención de un hombre, en el caso de Jesucristo era negar que su venida fuera sobrenatural y que no se trataba de alguien, del Hijo de Dios que bajó del cielo, sino como cualquier otro hombre. Jesucristo era una creación más. Y esto es muy importante tenerlo, porque si usted hace comparsa para agradar a este hombre, decir, es verdad, chico, tú eres inteligente, yo también, ¿qué estoy pensando yo con esta tontería, ¿vale? Y tan irracional. Y sabemos que todas las mujeres que quedan embarazadas es por el acoplamiento con otro hombre. Entonces yo estoy negando mi fe y negando al Señor y todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Esa es la importancia que nos enseña la Escritura. Probad los espíritus si son de Dios, o el que no confiese que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo que está operando en esa persona. Hijitos, luego dice en el verso 4, vosotros sois de Dios, es una confirmación como diciendo, si son de Dios, por favor compórtense como de Dios. Y los habéis vencido, es decir, a todo el que se levante con argumentos, con fortalezas, con altivez y se rebele contra el conocimiento de Dios, nosotros debemos estar listos para contender por nuestra fe y defenderla frente a quien sea. Entonces vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y el vencimiento nuestro viene no porque somos algo, sino porque Cristo nos hizo más que vencedores por su victoria y nos habilitó con su presencia, con su palabra, con el Espíritu Santo, nos dio todo lo necesario para que ese vencimiento se mantenga y se haga valer frente a cualquier, especialmente todo falso profeta que viene a hablar de parte de Dios y no es de Dios. Porque dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Repito, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y el Espíritu de Cristo. Como se los he dicho muchas veces, dice la Escritura, pues el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Así que el mismo trono de Dios se ha hecho vivo en nosotros y lo portamos y somos capaces de vencer todas las fuerzas del mal y sus argumentos inteligentes, científicos, espirituales, todos los podemos derribar porque mayor es el que está en nosotros a través de la obra que está haciendo en nosotros. Esto es una fe muy grande con la cual debemos vivir. Entender que el que está en nosotros no es una cosita chiquitica ahí que se atemoriza cuando viene un brujo, un santero, un falso profeta, cuando viene un babalao, cuando viene un masón, cuando viene tal, cuando vienen todas estas fuerzas, estas personas que operan bajo las tinieblas. Y nosotros, bueno, cuidadito, no vale. El Cristo que mora en mí, el Espíritu Santo que mora en mí, es más grande que cualquier fuerza humana o espiritual que esté operando aquí en este mundo. Y yo tengo esta fe y esta conciencia, pues entonces ustedes son de Dios y los han vencido, como dice la Escritura. Pero si tienen una fe distinta, pensando, cónchale, el espíritu del anticristo da miedo. No, serán derrotados por vuestra falta de fe. Entonces dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra dice que hay una jerarquía, que lo de Dios es más grande, más poderoso, más fuerte, más sabio que cualquier fuerza que esté en este mundo, incluyendo a Satanás y a sus séquitos, y mucho más a los seguidores serviles que están bajo el dominio de ellos. Entonces dice luego, ellos, es decir,
estos que están bajo el dominio del anticristo, ellos son del mundo, porque han elegido vivir en el mundo. El mundo es un sistema de pensamiento que está formado por todas las cosas que se oponen a Dios. Que este mundo, la cultura, la sociedad, la religión, la ciencia, cualquier cosa que te separe de Dios va formando un pensamiento, una conciencia mundanal. Y entonces, todo eso, toda esa información que construye esta morada en la que ponen a vivir a los hombres, es lo que se conoce como el mundo. Entonces ellos son del mundo, porque decidieron vivir bajo este esquema, este sistema de cosas y de pensamientos formado por el mal. Ellos son del mundo y tienen un lenguaje. Repito, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ciertamente habla de dos bandos. Los que son del mundo, que están bajo el servicio de Satanás, consciente o inconscientemente, tienen sus preferencias, su lenguaje, sus placeres y tienden a agruparse en torno a estas cosas donde son llevados por las fuerzas de las tinieblas. Y nosotros nos agrupamos en otra forma, en otro estilo de vida y en otra justicia, pero que está aquí por encima y ellos están por debajo. Aunque en cuanto a placeres, ellos puedan decir, no, nosotros vivimos más felices, gozamos, tenemos más libertad, hacemos lo que queremos. Tontería, son caminos de muerte. A ellos les parece que son caminos buenos, pero son caminos de muerte. Ahora, y por eso el mundo los oye. Y nosotros tenemos esta dificultad que nos gustaría que ellos nos oyeran, pero no nos pueden oír porque no tienen ninguna comunión el espíritu del anticristo con el espíritu de Dios. Una conciencia iluminada por Dios que una conciencia oscurecida por el mal y por el pecado. Es imposible que haya una comunicación, a menos que la potencia del evangelio de Dios saque de aquí, de este lugar de las tinieblas, a sus escogidos que están atrapados. Y estos, cuando escuchen la voz del Señor, se dan cuenta que no son de aquí y vienen aquí. Son los únicos que pueden escucharlo. Pero esencialmente los que son del mundo y han decidido vivir allí, nunca nos van a escuchar. Ni que le des las razones, ni que le oren, ni que hagan nada. Porque no es un escogido de Dios. Ahora bien, luego dice, nosotros somos de Dios. Yo soy de Dios, espero que tú también seas de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y esos son los únicos que nos oyen. Todo el que oye a Dios, ese es de Dios. El que no oye a Dios, ese no es de Dios porque no le interesan las cosas de Dios. Él está prendado de sus mentiras. ¿Por qué no quiere oír a Dios? Porque sabe que si oye a Dios, Dios expone su vergüenza. Porque si sabe que viene a Dios, va a tener que sacar a la luz sus obras pecaminosas y estaban a ser reprendidas. Y ellos no quieren ser ni reprendidos ni que se les quite sus obras en las cuales ellos disfrutan en su placer, que lo va a terminar llevando a la muerte. Entonces dice, no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo el que no quiera oír a Dios es porque está morando en un espíritu de error. Cree en ellos y sacarán todas las excusas del mundo de que viven en la verdad. Pero su verdad no es más que una mentira que procede de un error. Es un espíritu de error que los ha hecho caminar en una falsa verdad, en la mentira, pues. Y por eso no nos quieren oír. Ya ellos trazaron sus argumentos. Dirán, mira, yo no entiendo por qué Dios le pone a uno tantas condiciones. Eso no es justo. O porque cuando yo veo que la gente viene a Dios, la gente cambia tanto y se ponen así como unos fanáticos, etcétera. Buscan todas las excusas de este mundo porque viven en su error. Hasta que venga la potencia de Dios, que es su evangelio para salvación, y si son de Dios,
oirán a Dios. Pero los que de ellos no oyen a Dios porque ya no son de Dios, son de allá. Bueno, mis amados, aprobad los espíritus. No se dejen engañar. No se dejen echar cuento por millones y muchos se van a encontrar. Hablando cosas bonitas, frases sabias, etcétera, pero donde Dios no está o donde niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que bajó y se hizo un ser humano semejante a nosotros para finalmente hacer esa obra de victoria extraordinaria que Satanás nos esperaba y que todavía hoy le duele mucho porque nos puso a nosotros, a los hijos de Dios, que hemos ido a la cruz del Calvario, a posicionarnos sobre él. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y les guarde.